con mis hermanos, de poder estar, Señor, aquí compartiendo tu palabra, que tu Espíritu Santo haya estado derramando el conocimiento sobre nosotros, sobre nuestras mentes, sobre nuestro corazón, quizás quitando algunas vendas de nuestros ojos que teníamos, Señor amado. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres, Señor, perfecto. Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús y asimismo te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú refrescando toda esa palabra que fue sembrada en nuestros corazones para que sean traídas a memoria y podamos responder nuestro examen, Señor, conforme a todo lo que hemos aprendido de tu palabra. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Ahorita les voy a enviar las preguntas, pero vamos a dar como un repaso así súper rápido general. Me había olvidado de grabar, entonces vamos a dar como un pantallazo de todo lo que hemos visto para que usted lo tenga un poquito más refrescado ahí en su memoria y pueda responder bien las preguntas. Amén. Entonces, primeramente iniciamos con lo que era, ¿no?, la doctrina de la Trinidad, donde hablamos que Padre no es Hijo, tampoco Hijo no es Espíritu Santo no es Padre. Entonces Padre y Hijo y Espíritu Santo, todos son Dios. Entonces cada uno tiene una función diferente y ha tenido una función diferente en lo que respecta a la historia. Pero ellos son diferentes, pero al mismo tiempo son Dios, son uno solo, en esencia, ¿no? Entonces vimos que la doctrina de la Trinidad también es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, en lo que es la teología. Entonces, ya que en esta doctrina se aborda lo que es el misterio de la naturaleza de Dios y su manifestación en las tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vimos también acerca de lo que es el tema 1, donde vimos como una introducción a lo que es la doctrina de la Trinidad, donde hablábamos los conceptos básicos de la Trinidad, decíamos que la doctrina de la Trinidad sostiene que hay un solo Dios subsistente en tres personas divinas, ¿no? Vimos la Trinidad en relación con la unidad de Dios, donde vimos que aunque hay tres personas distintas en la Trinidad, la doctrina enfatiza la unidad de Dios. Entonces también vimos lo que es la importancia teológica de la Trinidad, donde la doctrina de la Trinidad tiene una importancia muy vital, ¿no?, ya que nos revelaba la naturaleza misma de Dios, nos mostraba a Dios, ¿no?, o que Dios es amor en esencia o en su esencia, y además nos revela que Dios es relacional. Entonces, también vimos acerca de las bases bíblicas de lo que es la Santa Trinidad. Vimos tanto las bases bíblicas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, donde en el libro de Génesis se nos habla acerca de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sugería, ¿no?, o más bien sugiere la existencia de tres personas divinas distintas. Entonces, también en el Nuevo Testamento la Trinidad presenta una revelación más clara de la Trinidad, ¿no? Entonces, cuando vemos en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, el Espíritu Santo, ¿no?, vemos al Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y la voz del Padre en los cielos. Vimos también textos claves que sustentan la doctrina. Ahí ustedes tenían 2 Corintios 13, 14, tenían Mateo 28, 19. Entonces son algunos de los versículos o capítulos que sustentan lo que es la doctrina de la Santa Trinidad. Vimos también la función del Padre, el Padre como creador, en el principio. Vimos al Padre como aquel que envía a su Hijo unigénito, ¿no?, a su Hijo que más amaba. Vimos al Padre que resucita a su Hijo y que envía al Espíritu Santo a nosotros los creyentes para que el Espíritu Santo nos dé ese consuelo. Luego vemos también la relación del Padre que tiene con nosotros la creación a través de la salvación, donde muestra su amor, su misericordia, donde muestra su providencia, su soberanía como Padre.
Vemos también cómo nosotros como creyentes fuimos llamados a adorar y tener una relación filial con Dios. Vimos también el tema número 3, ¿no? Donde veíamos la función del Hijo, es decir, de Jesús, donde vemos que Jesús existía antes de su encarnación terrestre, ¿no? Donde en Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio ya existía el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos también la encarnación del Hijo, su función del Hijo en cuanto a la encarnación, la obra redentora también del Hijo. Vimos la relación del Hijo con el Padre, cómo el Hijo tiene esa relación íntima con el Padre y cómo Jesús mismo nos enseña a dirigirnos también al Padre. Vimos la relación del Hijo también con el Espíritu Santo, donde Jesús nos promete enviar al Espíritu Santo como consolador. Vimos el papel del Hijo también en la revelación del Padre, donde el Hijo juega un papel fundamental, ¿no? En la revelación del Padre a la humanidad, donde nos dice Jesús que el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces también vimos lo que es al Espíritu Santo en la Trinidad, como en su papel, ¿no? En la santificación y en la obra de la Iglesia. Vimos la deidad del Espíritu Santo, vimos la divinidad del Espíritu Santo, donde en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, nos muestra que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. También vimos o hemos visto la eternidad del Espíritu Santo, al igual que el Padre y que el Hijo. Hemos visto también la santificación por medio del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Hemos hablado de la guía, de la enseñanza del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos guía en la verdad y nos enseña las Escrituras. También hemos llegado a ver la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, donde desempeña un papel muy importante en la vida y la obra de la Iglesia. Vimos la antropología, que nos hablaba acerca del estudio, ¿no? O más bien, la teología nos habla del estudio de la antropología, el cual juega un papel muy importante y fundamental cuando hablamos de la comprensión de la naturaleza humana, el propósito de la vida y la relación entre Dios y el ser humano desde una perspectiva basada en las enseñanzas bíblicas. Porque abordamos de que había la antropología filosófica, la antropología científica y la antropología teológica. En este caso, abordamos lo que era la antropología teológica. Vimos o hablamos también acerca del tema número 1, sobre la naturaleza humana según la antropología cristiana. Hablamos sobre la visión bíblica, ¿no? En cuanto a la creación del hombre a imagen de Dios. Hablamos también sobre el impacto del pecado en la naturaleza humana. Hemos hablado sobre la redención y la restauración de la humanidad, donde a pesar del impacto en la naturaleza humana, la antropología cristiana enfatiza lo que es la esperanza de la redención y la restauración a través de Jesucristo. Hablamos de la tensión entre el pecado y la santidad en la vida cristiana, donde la antropología reconoce la realidad de la tensión entre el pecado remanente y la santidad de la vida del creyente, entre el pecado remanente, perdón. También estuvimos hablando acerca de lo que es la encarnación de Cristo, su identificación con la humanidad, la expiación y la reconciliación en la cruz. Hablamos de la resurrección y la esperanza de vida, donde dijimos que la antropología basa la resurrección de Cristo como un fundamento para la esperanza de la vida eterna. También tocamos el tema de la transformación interior por el poder del Espíritu Santo, que la antropología reconoce que la obra de Cristo no solo implica el perdón de pecados y la reconciliación con Dios, sino también la transformación, ¿no?, interior por el poder del Espíritu Santo. Tocamos también el tema del propósito y significado de la vida humana desde la perspectiva antropológica o desde la antropología.
donde se reconoce la búsqueda inherente, ¿no?, del significado de la vida humana. También acerca de la vocación y el llamado a la misión, donde vimos el capítulo 28 de Mateo, versículo 19 al 20, sobre la Gran Comisión. Vimos también la ética y la responsabilidad, ¿no?, social que tenemos nosotros. La antropología sostiene que la vida humana tiene un propósito ético y una responsabilidad social. Hablamos también de la esperanza escatológica y la vida eterna, donde nosotros como creyentes encontramos, ¿no?, nuestro sentido en la esperanza escatológica y la vida eterna en comunión con Dios. También hablamos de este último tema que hemos tocado recientemente, sobre la comunidad de fe como expresión, ¿no?, de la antropología. Entonces, vimos la importancia de la comunidad en la antropología, vimos la unidad y la diversidad en la comunidad de fe, también vimos la mutualidad y el servicio en la comunidad de fe, donde la importancia del servicio mutuo y la mutualidad en la comunidad de fe es importante, ¿no? También hablamos ahorita de lo que es el discipulado y el crecimiento espiritual, que es necesario que nosotros podamos reconocer la importancia del discipulado y el crecimiento espiritual dentro de nuestra comunidad de fe, es decir, dentro de nuestra iglesia, dentro de donde nosotros nos rodeamos, ¿no?, con nuestros hermanos creyentes. Entonces, básicamente, eso es todo el resumen. Las preguntas están bien sencillas, bien didácticas, bien prácticas, para que usted pueda resolverlas. Y una vez usted termine, me envía su nombre, su foto bien clara, lo más clara posible que pueda usted, y la foto de la respuesta, ¿no? No es necesario que las copie las preguntas en su cuaderno, directamente las puede hacer las respuestas. Entonces se las voy a enviar ahorita y me voy a quedar conectada. Cualquier cosa que usted necesite o no entienda, me habla por aquí y yo lo voy a atender con gusto. Amén. Entonces, que les vaya bien en su examen, mis hermanos, y a una próxima ocasión. Bendiciones. Amén.